ciudadana Maribel Concepción Méndez de Lara como magistrada del Tribunal Superior Agrario por un periodo de 6 años. Comuníquese. En el salón contiguo a este recinto se encuentra la ciudadana Maribel Concepción Méndez de Lara, por lo que solicito a los legisladores, diputado Carlos Flores Rico, senador Sergio Álvarez Mata, senadora Dolores Gutiérrez Zurita, senador Tomás Torres Mercado y senador Julián Huitrón Fuentevilla, la inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta. Favor de ponerse de pie. Ciudadana Maribel Concepción Méndez de Lara, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de magistrada del Tribunal Superior Agrario, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesta. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señora magistrada. A nombre de la Comisión Permanente le deseo mucho éxito en su nuevo encargo y solicito a la comisión designada acompañe a la señora magistrada cuando desee retirarse del salón. Tenemos ahora la segunda lectura a 4 dictámenes de la primera comisión, con proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura de los 4 dictámenes de permisos. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Sí se omite la lectura, señor presidente. Muchas gracias. Proceda a la Secretaría a recoger la votación nominal de los 4 proyectos de decreto en un solo acto. ¿Sí? Sí, sonido en el escaño del diputado Jaime Cárdenas. Presidente, nada más respecto a los dictámenes que tienen que ver con el otorgamiento de condecoraciones de medalla al mérito. Son 2. Respecto a estos dictámenes, siempre cuando llegan, por ejemplo, a la Cámara, o llegaban a la Cámara de Diputados, pues los comentaba y los objetaba, porque me parece que hay una costumbre por no hacer una motivación exhaustiva de por qué razones se otorgan estas condecoraciones. Es verdad que se trata de condecoraciones que realiza un gobierno extranjero a ciudadanos mexicanos, a nacionales mexicanos, pero creo que los dictámenes suelen pecar de exigua o escasa argumentación o motivación, presidente, y entonces por eso he votado siempre en abstención este tipo de dictámenes y no será la primera vez que lo haga, y por eso anuncio mi voto en abstención de los mismos. También me parece que esta es una de las prácticas que debiéramos de modificar. Sé que tiene un fundamento constitucional en el artículo 37, pero me parece que es una práctica muy propia del siglo XIX,
y que en un Estado moderno, contemporáneo, este tipo de prácticas de condecoraciones debieran limitarse. En el pasado estas prácticas llegaron a permitir, por ejemplo, subordinación de nacionales mexicanos a potencias extranjeras. No es el caso, sé que se trata de dos condecoraciones de Timor, ¿no?, que no es un país, no es una gran potencia mundial, pero me parece que es una práctica muy del siglo XIX, una práctica que debiéramos abandonar. Claro, para eso necesitamos modificar el artículo 37, apartado C de nuestra Constitución, pero por su insuficiente motivación me abstendré de votar estas dos condecoraciones, presidente. Gracias, senador Jaime Cárdenas. Su intervención quedará reflejada en el diario de los debates. Hay dictámenes y una minuta pendiente en Cámara de Diputados desde hace 4 años, ya aprobada por el Senado para modificar este procedimiento. Tiene 4 años que la aprobamos. Pero bueno, habrá que seguir discutiendo este tema. Procede la Secretaría a recoger la votación nominal. Se procederá a recoger la votación nominal por el lado derecho. Solicitamos a los señores legisladores ponerse de pie y emitir su voto. De los Cobos Silva, sí. Pérez Reyes María Antonieta, sí. Navarrete Prida, sí. Solís Acero, a favor. Humberto Benítez Treviño, sí. Madrigal Ceja Israel, sí. Sotelo García, sí. Jaime Cárdenas, abstención. Dolores Gutiérrez Zurita, sí. Sánchez García, sí. Flores Rico, sí. Rojas, sí. Martel, a favor. Aguilar Coronado, sí. Villarreal García, sí. Camarillo Ortega, sí. Álvarez Mata por el sí. Rueda, sí. Sorea Novelo, sí. Carlos. Jiménez Macías, a favor. Eleodoro Díaz Escárraga, sí. Juan José Guerra Abud, sí. Tomás Torres, sí. ¿Falta algún ciudadano legislador o legisladora de emitir su voto? ¿Falta algún legislador o legisladora de emitir su voto? Vamos a recoger la votación de la mesa directiva. Romero León, sí. Señor presidente, se emitieron 26 votos a favor y una abstención, 0 votos en contra. Gracias. Aprobados los decretos que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Se remiten al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales. Pasamos ahora a la discusión de 9 dictámenes con puntos de acuerdo. Les informo que ha sido reservado para su discusión en lo particular el dictamen de la primera comisión relativo al caso Ayotzinapa, y me informa el diputado José Luis Jaime Correa que también el relativo un exhorto al Ejecutivo en el tema de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Perdón, es la publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 25 de junio. Bueno, reservados esos 2 dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los demás dictámenes. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que no fueron reservados. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Gracias. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Pasamos a la discusión del dictamen de la primera comisión con proyecto de acuerdo sobre el caso Ayotzinapa. El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Doy lectura a dictamen. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe sobre el estado de cumplimiento de la Recomendación Especial 1 VG/2012
relativa al caso Ayotzinapa. Este informe deberá ser remitido a esta soberanía a más tardar en 5 días naturales a partir de la aprobación del presente acuerdo. Segundo, una vez recibido el informe señalado, la primera comisión de esta comisión permanente podrá citar, sin mayor requisito, a una reunión de trabajo al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a aquel servidor público de esa dependencia que sea conveniente a efecto de ampliar las explicaciones que se estimen necesarias. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia de esta discusión, para hablar sobre este asunto se concede el uso de la tribuna al senador Carlos Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En turno también el diputado Eliodoro Díaz Escárraga. Muchas gracias, ciudadano presidente, compañeras y compañeros. Esta proposición y acuerdo que el día de ayer se tomó en la primera comisión dictaminadora de la comisión permanente, como lo explicaba el presidente, tiene que ver con los lamentables acontecimientos ocurridos el 12 de diciembre del año pasado en la autopista del Sol, en el tramo que sucede al atravesar la ciudad de Chilpancingo, en el suceso en el que estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes se manifestaban en un pliego de demanda al gobierno del Estado, fueron reprimidos y sucedió la lamentable muerte de 2 estudiantes y de un trabajador, de un ciudadano que en verdad en un acto muy reconocible intentó apagar una bomba de gasolina que había sido incendiada y también resultó muerto. 3 lamentables muertes que quizá este caso con el de Atenco el día 4 y 5 de mayo del 2006 es donde ha habido un uso desproporcionado de la fuerza para atender conflictos de carácter social. También este caso de Ayotzinapa, donde fallecieron 3 personas, es importante, es paradigmático, así lo hemos expuesto ante la primera comisión, por tratarse o por estar vinculado con la reforma constitucional y legal que el Congreso mexicano aprobó para otorgarle al Ombudsman mexicano, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, facultades de investigación en sucesos en los que se estime hay violación de derechos humanos a las personas. Y por primera vez el organismo ejerció esta facultad, abrió una investigación respecto de lo acontecido en la ciudad de Chilpancingo el día 12 de diciembre del 2011. Expresamente la reforma al artículo 102 en su apartado B, conforme lo resolvió el Congreso, expresamente dice: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, algunas de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas. El caso fue que, de mutuo propio, a petición de los estudiantes, que en una audiencia que se les concedió, el presidente del órgano resolvió anunciar que habían decidido ejercer esta facultad de investigación. Hasta antes de esta fecha, esta facultad se concentraba de manera exclusiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, este punto de acuerdo se expresa en el sentido de que se pueda conocer directamente, por voz del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Raúl Plasencia, de cómo se está diseñando el mecanismo para que el ejercicio eficiente de esta facultad que le fue otorgada a la CNDH por la actual legislatura, para investigar los hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos, pues podamos escuchar y podamos evaluar
podamos comentar y ver cómo esta facultad pueda fortalecerse y desarrollarse. Siempre este tipo de facultades, de acciones de un órgano del Estado mexicano, queda marcado, queda de alguna forma el sello de la primera ocasión que se ejerce, pues es relevante. Reiteramos, es la primera recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en uso de esta nueva facultad constitucional. Por eso, el punto tiene que ver con dos aspectos principales: conocer el estado que guarda la recomendación derivada de la investigación, porque hasta el día de hoy, si bien hay algunas consignaciones y hay abiertas líneas de investigación, la muerte de estas 3 personas, de los 2 estudiantes prácticamente ejecutados a la luz pública, y del personaje para muchos héroe que en la gasolinera falleció, derivado de las quemaduras en la gasolinera al intentar apagar esta bomba, falleció después en el hospital. Pues estas muertes siguen impunes, no hay responsables ya ubicados y sancionados, y es importante que esto no suceda. Hay dudas inclusive para algunas voces, respecto de la consignación de ministeriales del Estado de Guerrero o de otras autoridades, cuando hay evidencias de que quizá la autoridad federal, la Policía Federal, también tuvo una responsabilidad más directa, y cosa que todavía está sujeto a investigación. Esta es una parte importante que nos parece necesario conocer por parte del presidente de la CNDH, y la otra, como explicaba, tiene que ver con conocer los criterios, las consideraciones respecto de los alcances de esta nueva facultad de investigación que tiene el órgano. Consideramos que es importante que el Congreso, su comisión permanente en este caso, pueda establecer un diálogo para evaluar, evaluar, conocer y ver cómo podemos fortalecer esta, sin duda muy importante, facultad de la CNDH, para que en otros acontecimientos que ojalá no sucedan, pero sin duda siempre estaremos expuestos a ello, donde se considere hay violación grave de derechos humanos, pues la facultad investigadora de la CNDH sea útil para ir generando una cultura de respeto a los derechos humanos, y en su caso de sanción o de castigo a los responsables cuando ello así no suceda. Por ello pedimos que este punto sea aprobado y pueda darse curso para lo que el dictamen que fue leído ya conocido por todos nosotros. Finalmente, presidente, disculpando el tiempo, a reserva de formalizarle, quisiera aprovechar el uso de la tribuna, a reserva de formalizar, ciudadano presidente, ya cambiamos de presidente, a reserva, presidente, pero no de institución. Así es, por eso le llamo presidente, de formalizar la petición. Tengo el interés, y sin duda también habrá de otros legisladores, que pudiéramos conocer el estado que guarda la elaboración de la respuesta que esta soberanía debe de elaborar y entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la controversia que se ha abierto de la ley de víctimas. El Senado de la República está obligado a responder. Se nos fue el presidente del Senado, que es senador, pero está otro presidente que también es senador. Me interesa mucho conocer y que la respuesta sea puntual, sea estricta, ayude a que la ley de víctimas sea validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tiene que ver mucho con el alcance y el contenido de la respuesta que se elabore y se envíe en los términos a que está obligado el Senado de la República. Por ello, a reserva de formalizar la petición, aprovecho para hacerlo público, y ojalá podamos tener lo necesario por parte de la mesa directiva y de la presidencia del Senado sobre este tema. Muchas gracias. La presidencia informa que la mesa directiva del Senado de la República ha estado y estará atenta y pendiente de los plazos, de los turnos y de las obligaciones que se derivan de la controversia constitucional. Entiendo que mañana se vence un plazo, pero con un enorme gusto le damos una tarjeta informándole el estado que guarda la controversia. Don Eliodoro Díaz, tiene usted el uso de la voz. Inmediatamente después recabaremos votación
económica. Mi fracción del Partido Revolucionario Institucional decidió hacer uso de la tribuna para apoyar este punto de acuerdo y la forma en la que la resolvió la primera comisión, porque desea hacer notar varios aspectos que nos parecen de la mayor importancia. La primera, en los hechos lamentables sucedidos el pasado 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo, Guerrero, tienen que ver con un fenómeno que implica, por una parte, el respeto pleno al derecho a manifestarse, pero también, por otra parte, el respeto pleno a los derechos de terceros. Cuando una autoridad no logra conciliar previamente con diálogo, con acuerdos, con capacidad de iniciativa política para hacer imposible las contradicciones en estos derechos, tiene que actuar en el marco de la ley, pero tiene que hacerlo como tal. Tiene que observar las disposiciones, las normas, los protocolos con capacidad, con experiencia y con efectividad. Si no lo hace así, suceden hechos en donde, como los ya referidos y que son de todos conocidos, perdieran la vida en el lugar mismo de los acontecimientos dos jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, municipio de Tixla, Guerrero, y posteriormente, de manera impune, un humilde trabajador de una gasolinera. Esto nos debe motivar la primera reflexión. ¿Qué fue lo que pasó y cuál es el ámbito de responsabilidades de las autoridades cuando se dice que a través de los radios de comunicación entre las policías federal, ministerial y las órdenes que daban, se recogió por parte del señor Mateo Aguirre, secretario técnico de la gubernatura del estado de Guerrero, quien transmitió esta instrucción al secretario general Humberto Salgado, que limpiaran el panorama, la calle. ¿Qué se entendió por limpiar y con qué facultades? Cuando hay videos que reflejan que la policía, que en estos casos no debió de ir armada, fue armada en más de 90 elementos que consistieron en el hecho. Por esto es importante y graves estos acontecimientos. Y por eso creo que es importante que mi fracción, como lo he dicho, se sume a la solicitud de información por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque tiene que investigarse y precisarse cuáles son los niveles de responsabilidad al respecto. Por otra parte, me parece que es fundamental reconocer que fue esta legislatura que componemos nosotros la que reformó el 102 constitucional, varios artículos al respecto, para darle facultades de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en este caso es el primer procedimiento abierto y necesitamos saber cómo va y no simplemente quedarnos en que le dimos más facultades, que le dimos más elementos para una protección efectiva a los derechos humanos a la Comisión en comento, pero esta quede solamente en la apertura de un expediente o en la emisión de una recomendación cuyos números no son menores. 30 recomendaciones, 13 de ellas emitidas a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al Gobierno del Estado, al Gobernador del Estado, 4 exclusivas a la Secretaría de Seguridad Pública, 11 recomendaciones de manera exclusiva emitidas en contra del Gobernador del Estado y 2 en contra del Poder Legislativo de esa entidad. A la fecha, no sabemos qué grado de cumplimiento efectivo se ha hecho en estos casos. No sabemos si solamente quedó en el otorgamiento de una facultad para hacer de esta una gata revolcada
y que la vigencia y defensa de los derechos humanos no tenga la eficacia efectiva, o simplemente una autoridad que se burla de recomendaciones y que dice aceptarlas, pero en los hechos no hace tal situación. Por eso nos parece importante que recobremos aquí el aspecto institucional. ¿Qué se hizo con esta facultad que por primera vez está ejerciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Tiene que rendir cuentas de esta facultad otorgada para ir al fondo del asunto, no solamente para que se conozca en qué medida se ha actuado y operado formalmente esta nueva facultad, sino fundamentalmente para que más allá de eso, la verdad salga a flote y se castigue a fondo a los verdaderos responsables de estos hechos tan lamentables, en donde perdieran la vida jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Por eso mi fracción del Partido Revolucionario Institucional se suma a el apoyo de este punto de acuerdo, no solamente para que la comisión nos explique qué ha hecho al respecto y cuál es el avance en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, sino porque queremos llegar al fondo, y si en ella se implican a altos funcionarios como el secretario técnico de la gubernatura, o como el secretario general del gobierno, o como el propio gobernador, debe de irse a fondo. No dimos facultades para que éstas simplemente caigan en lugares que no tengan la eficacia en su aplicación. Es cuanto, señor presidente. Y es mucho, señor diputado. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Aprobado, señor presidente. Aprobado. Comuníquese. Pasamos a la discusión de otro dictamen que tiene que ver con las acciones tendientes a la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Le pido a la secretaria dar lectura al resolutivo, de tal suerte centrar el debate. Doy lectura a dictamen único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que se agilicen las acciones tendientes a la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ordenado por la ley en la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de junio de 2012. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Este dictamen ha sido reservado por don José Luis Jaime Correa y por don Carlos Flores Rico. Entonces tiene la palabra el primero de los nombrados. Si le parece, va don José Luis Jaime y luego don Carlos Flores Rico. Don Carlos primero o don José Luis Jaime, ¿sí? Está usted como caballo en el arrancadero. Muchas gracias, señor presidente. Vengo a esta tribuna, en primer lugar, para reconocer el trabajo desarrollado por los diputados, senadores, diputadas y senadoras de la primera comisión, de esta comisión permanente, al haber aprobado el punto de acuerdo que el pasado 1 de agosto del año en curso, ante esta soberanía, presenté como proposición con punto de acuerdo en el cual propuse que se hiciera un exhorto al Poder Ejecutivo Federal a fin de agilizar las acciones tendentes a la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ordenado por la ley en la materia, publicada el 25 de junio del 2012. Este es un tema muy sentido, que recurrentemente es considerado en el debate en esta soberanía, pero lo más grave es que recurrentemente hemos sido testigos
de los atentados, hemos sido testigos de la afectación de los derechos humanos, de los comunicadores, periodistas en general y sobre todo de los defensores de los derechos humanos. Quiero decir que la ley que se aprobó y se publicó el 25 de junio, antes referida, se prevé un mecanismo para proteger a estas personas y también resguardar la libre expresión de todas y todos los mexicanos. Sin embargo, para la implementación del mismo, de este mecanismo, se estableció un plazo en el artículo 3º transitorio que a la letra dice: el mecanismo al que se refiere el capítulo 1 quedará establecido dentro de los 4 meses siguientes, contados a partir de la entrada en vigor de esa ley. No obstante que la temporalidad a la cual se refiere el artículo transitorio no ha vencido, tenemos la obligación de considerar que en los últimos 6 años se han registrado por lo menos 40 ataques a diversos medios de comunicación, cuyo objetivo ha sido limitar la libertad de expresión de los comunicadores. Pero recientemente, el 29 de julio del año en curso, y fue motivo también de debate en esta soberanía, el periódico El Norte, perteneciente al Grupo Reforma, fue víctima de un nuevo ataque por parte de la delincuencia organizada, presuntamente debido a sus reportajes sobre la violencia derivada de las acciones del crimen organizado. Este y otros 6 ataques anteriores a sus instalaciones no registran avance alguno en las correspondientes investigaciones. Es por ello que resulta imprescindible que a la brevedad se implementen las medidas tendientes a la protección de comunicadores y defensores de derechos humanos, de tal manera que el Estado mexicano pueda garantizar la integridad de dichos trabajadores sin esperar a que se cumpla el plazo de 4 meses establecido en la publicación de la ley. Esta ley, publicada el 25 de junio de este año, tiene su fundamento constitucional en el artículo 102, pero sobre todo en el artículo 6, que establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, pero el derecho a la libertad de expresión, establecido en el artículo 7º constitucional, establece que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Es decir, la Constitución de nuestro país establece el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información que debe ser garantizado por el Estado mexicano. Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente, y aquí quiero solicitar de manera amable a todos los legisladores de esta soberanía su voto a favor, porque resulta procedente aprobar el dictamen en sus términos para los efectos de que la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión exhorte nuevamente al Poder Ejecutivo Federal para que se agilicen las acciones tendentes a la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ordenado por la ley en la materia, reitero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de junio del 2012. Y a nombre de mi grupo parlamentario, el PRD, me congratulo de la aceptación que tuvo este punto de acuerdo en la primera comisión. Les obsequio las gracias, pero sobre todo los invito a que votemos a favor este dictamen. Muchas gracias. Don Carlos Torrico, ahora sí, de donde quiera, ilústrenos con su sabiduría, que es infinita. Muchas gracias, señor senador presidente. ¿Por qué es de apoyarse este punto de acuerdo que promueve el diputado José Luis Jaime Correa? La ley está publicada, se supone que está en marcha todo el sistema de implementación, pero él lo señaló muy bien. En los últimos 6 años hay más de 40 ataques
a diversos comunicadores e inclusive medios de comunicación. Y en los últimos meses se han acumulado 6 casos gravísimos que han llamado la atención de la opinión mundial. Y está efectivamente cumplido el paso legislativo de crear una nueva ley, una ley federal, una ley para la protección de las personas que defienden derechos humanos y periodistas. Sin embargo, el cuerpo de la ley, en su apartado de transitorios, tiene un complejo entramado para que entre en vigor. Es cierto que, como dice el artículo segundo, que debe entrar en vigor al día siguiente de su publicación, pero resulta que los pasos que hay que desarrollar para que se haga realidad son de alguna complejidad. Ejemplo, el artículo segundo da de 3 a 6 meses para que se realice y se publique el reglamento. De 3 a 6 meses. El artículo tercero da para que se establezca el mecanismo hasta 4 meses para tenerlo. El artículo 4 dice además que se requieren 10 días después de la publicación para instalar la parte oficial de la Junta de Gobierno. Después, 10 días más para publicar la convocatoria de las ONGs que van a integrar la Junta de Gobierno, y después 1 mes para que se pueda integrar, y finalmente después de eso unos días más para que se pueda sentar a sesionar. Y finalmente se requiere que los convenios de cooperación que se puedan instrumentar se hagan hasta dentro de 6 meses. Como puede verse, el entramado reclama ciertos trabajos preparatorios y un plazo que sinceramente puede ser muy largo de cómo están las condiciones. No es indiscreción decir que esta comisión permanente ha comisionado a un grupo de legisladores a que visitáramos a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para indagar qué estaba pasando. Y hemos encontrado que pese a este entramado que se nos informa está avanzando, puesto que ya se integró el 10 de julio la parte que tiene que ver con los integrantes de la Junta de Gobierno que son del Gobierno federal, y que se ha publicado la convocatoria para las ONGs correspondientes, aún no se tiene ni recursos ni tampoco las capacidades legales para echarla a andar en toda su plenitud. Sin embargo, sí es posible, y por eso acompañamos este punto de acuerdo, sí es posible adelantar los trabajos, intensificar los esfuerzos y reducir los tiempos. Se nos informa también en Gobernación que en este momento ya hay un grupo de periodistas protegidos, si bien no con los instrumentos que da la nueva ley, sí con los anteriores que estaban previendo la misma. Es decir, hay más de 40 personas que están en este momento siendo sujetos de protección del mecanismo preexistente. También que hay 11 comunicadores que están sujetos a este amparo instrumental. Pese a ello, no se tiene todavía una serie de definiciones que harían posible que este mecanismo sea instrumentado plenamente. ¿Qué hay que hacer? Por lo pronto, en mi opinión, debe apoyarse este punto de acuerdo para que el gobierno federal tenga la capacidad de gestionar recursos inmediatos y transferir de los anteriores 25 millones destinados al convenio de colaboración que existía antes de este mecanismo y puedan ser asignados de inmediato al nuevo mecanismo en proceso de integración. Segundo, que se pueda contar con el beneficio de la Secretaría de Hacienda para que los trabajos de este mecanismo apenas en marcha puedan hacer valer de inmediato toda solicitud que esté pendiente o reclame la protección del mecanismo. Y tercero, que pueda ser posible que ya se definan en la Junta de Gobierno, aún con la parte que está funcionando, que los beneficios que estos procedimientos van a dar puedan adelantarse en términos de trabajos previos, para que de ninguna manera la falta de reglamento o la falta de recursos o la falta de integración de la Junta impida la plena protección de cualquier comunicador o de cualquier luchador de los derechos humanos en México. Es por eso mi conclusión que este punto de acuerdo es humanitario, es viable, es pertinente y es de apoyarse. Muchas gracias. Gracias a usted. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Aprobado, señor presidente. Aprobada, comuníquese. Pasamos al tercero y último dictamen reservado, que tiene que ver con zonas cercanas a albergues y refugios de casas para migrantes. Le ruego a la Secretaría dar lectura a los tres resolutivos del dictamen de tal suerte de centrar el debate. Primero, doy lectura al dictamen. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, así como a las autoridades estatales y municipales correspondientes, para que en el ámbito de sus facultades garanticen la seguridad y el respeto a las garantías individuales en las zonas cercanas a albergues, refugios y casas de migrantes. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le solicita al subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación un informe sobre la situación que en materia de derechos humanos enfrentan los migrantes centroamericanos en su paso por el territorio nacional. Este informe deberá ser remitido a esta soberanía a más tardar en 5 días naturales a partir de la aprobación del presente acuerdo. Una vez recibido el informe señalado, la primera comisión de esta Comisión Permanente podrá citar sin mayor requisito a una reunión de trabajo al subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación o aquel servidor público de esa dependencia que sea conveniente a efecto de ampliar las explicaciones que se estimen necesarias. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe detallado sobre la queja presentada por los defensores y las defensoras de migrantes de los hechos ocurridos en julio del 2010, así como de los avances y resultados de las medidas cautelares que emitieron a favor de la Casa del Migrante San Juan Diego. Este informe deberá ser remitido a esta soberanía a más tardar en 5 días naturales a partir de la aprobación del presente acuerdo. Es todo, señor presidente. Don Humberto Benítez Treviño, tiene usted el uso de la palabra para perorar al respecto. Con su venia, señor presidente, compañeros integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, sin duda se pronuncia a favor de la aprobación de este acuerdo, que tiene como origen el cierre del albergue temporal Juan Diego en Lechería, que se encuentra ubicada en Tultitlán, en el Estado de México. Y esto nos lleva a hacer varias reflexiones, compañeros legisladores. Primero, que es necesario articular esfuerzos de los 3 ámbitos de gobierno para la defensa de los derechos de los migrantes. No estoy hablando de niveles de gobierno, como aquí se ha mencionado, porque niveles significa subordinación de municipios y entidades al Poder Federal. Estoy hablando de ámbitos de gobierno. Ámbito en latín significa espacio, y son 3 espacios los que concatenan sus esfuerzos para la defensa de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. No podríamos tener autoridad moral de exigir que los mexicanos que atraviesan el territorio para cruzar a los Estados Unidos se les respeten sus derechos humanos cuando nosotros no hacemos lo mismo con los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Les recuerdo que el 25 de junio del 2011 se publicó la Ley de Migración, que establece en su artículo 66 que el gobierno tiene que respetar los derechos de los migrantes independientemente de su estatus jurídico, que el 67 establece
que aunque su situación sea irregular, el gobierno mexicano tiene la obligación de respetar los derechos humanos, porque además se inscribe en la reforma constitucional al artículo 1 que nosotros aprobamos, compañeros, incorporando al texto de la Constitución la tutela y la protección de los derechos humanos. También el 25 de junio de este año, como aquí se ha dicho, se publicó la ley para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de los periodistas. Se conjugan estas leyes porque por un lado se protegen a los migrantes y por otro lado el Estado tiene obligación de proteger los derechos de las personas que protegen a los migrantes. Por eso es que debemos de encontrar la ecuación entre la tutela de los derechos humanos de los migrantes y los legítimos derechos de los habitantes de los municipios y las entidades federativas por donde pasa la bestia, como coloquialmente conocemos al tren. El artículo 89 constitucional establece las facultades y obligaciones del presidente de la República. El primero, promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Por eso desde aquí respetuosamente le pido al presidente Felipe Calderón que por fin ya expida el reglamento de la ley de migración, porque es de la mayor urgencia y de la mayor importancia. Y no solamente tenemos que exhortar al Ejecutivo Federal, tenemos que exhortar a los gobernadores de las entidades del Pacto Federal, a los presidentes municipales, aledaños a las vías férreas por donde pasa la bestia, para que sumemos esfuerzos en la tutela y protección de los derechos humanos de los migrantes. Por eso es imprescindible que el subsecretario de Migración, Población y Asuntos Religiosos rinda el informe sobre el estatus que guarda la tutela y protección de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, porque ya están tutelados por la nueva ley que ya entró en vigor. Y que este informe sea la premisa para una reunión de trabajo con el propio subsecretario, para que nos diga cómo ha respondido quien tiene la obligación de articular los esfuerzos, que es el gobierno de la República en esta materia. Y finalmente, como lo dice el tercer punto de acuerdo, urgir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que rinda puntual informe sobre el estado que guarda la tutela, la protección, las medidas de salvaguarda de los derechos de los migrantes del albergue que fue temporalmente cerrado en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Es cuanto, señor presidente. Y es mucho, señor diputado. Pregunta de la Secretaría de la Asamblea si se aprueba. A ver si se aprueba. Una secretaría, por favor. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado. Comuníquese. Por una cortesía, señores legisladores, que el Partido de la Revolución Democrática está pidiendo a esta mesa directiva, misma que obsequia con enorme gusto de no haber inconveniente, y por tratarse de un derecho de un individuo integrante de una de las cámaras del Congreso, es que solicito a la Secretaría de Lectura a la comunicación que ha hecho el senador Abel Espín García de licencia. Con gusto. Doy lectura a la comunicación del senador Abel Espín. Integrantes de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, presente. Con fundamento en los artículos 12 y 13, fracción cuarta,
del reglamento del Senado de la República, solicito licencia para separarme del cargo de senador de la República a partir de esta fecha. La presente tiene por objeto cumplir con lo ordenado por el estatuto de mi partido en su artículo 111. En atención a la presente, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, senador Abel Espín García. Es todo, señor presidente. Está la consideración. No viendo quien haga uso de la palabra, pregunte si es de aprobarse. Pregunto en votación económica si es de aprobarse la solicitud presentada. Quienes estén de acuerdo, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén en contra. Aprobado, señor presidente. En consecuencia, se concede licencia al señor senador Abel Espín García para separarse de sus funciones a partir del 8 de agosto de 2012. Comuníquese a la honorable Cámara de Senadores. Dejamos la presidencia de la mesa en las doctas y expertas manos de don Ricardo García Cervantes. Compañeras y compañeros, estamos en el apartado de proposiciones y se concede la palabra a la diputada María Antonieta Pérez Reyes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta a investigar a los jueces federales que se han negado a conocer y resolver el asunto por el que la Comisión Reguladora de Energía autorizó a la empresa Gas Natural de Juárez S.A. a imponer a los consumidores de este combustible una tarifa 300% más cara. Gracias, presidente. ¿Por qué tiene que ser tan desgastante ser mexicano? Monopolios intocables, impunidad constante, omisión y miopía en el sistema judicial, corrupción en las instituciones de todos los niveles en el país y mucho más acentúan el desgastante y frustrante proceso de ser mexicano. Hoy presento un punto de acuerdo en donde solicito que respetuosamente exijamos al Consejo de la Judicatura investigue a fondo a los jueces federales Blanca Lobo Domínguez y Emiliano López Pedraza, quienes cínica y cómodamente se tomaron 2 años y medio para declararse incompetentes y para declarar sobreseída mi demanda de amparo en contra de la poderosa Comisión Reguladora de Energía. Esta solicitud para que la Judicatura investigue a fondo a los jueces Blanca Lobo Domínguez y Emiliano López Pedraza no tiene que ver, señores, solamente con la defensa de los juarenses víctimas del abuso del monopolio gasero Gas Natural de Ciudad Juárez, quien impone a su criterio precios impagables del gas natural. Tampoco se limita este punto de acuerdo con la posible incompetencia o corrupción de la poderosa Comisión Reguladora de Energía dirigida por el flamante e insensible titular Francisco Salazar Díez de Sollano. Esta petición de punto de acuerdo tiene que ver con la presencia en nuestro sistema de justicia de 2 jueces federales dispuestos a impartir impunidad y no justicia. Esta solicitud de investigar a Blanca Lobo Domínguez y Emiliano López Pedraza tiene que ver con que los jueces, magistrados y ministros de nuestro sistema de justicia no solo deben parecer honestos, valientes e imparciales, deben demostrar que lo son. Blanca Lobo Domínguez, tristemente conocida como la juez que censuró el documental Presunto Culpable, hoy da la nota con su negativa a resolver mi demanda de amparo en contra de la Comisión Reguladora de Energía por haber autorizado coberturas de gas natural, figura inconstitucional que violenta los derechos de los consumidores. Claro, absolutamente, resolver
a favor de las víctimas del monopolio gasero y de la Comisión Reguladora de Energía implica poner en su lugar a un órgano federal omiso e irresponsable. Implica, señores, sentar un precedente de justicia al gobierno federal presente y futuros. Los responsables a sancionar son poderosos. Claro que sí. Pero si Blanca Lobo Domínguez y Emiliano López Pedraza, como jueces federales, no tienen el valor de imponer la justicia a los poderosos que quebrantan los derechos de los mexicanos, entonces estos jueces federales que se vayan a su casa. A México no le sirven. Estos jueces, sin duda, no están sirviendo a la sociedad mexicana. ¿A quién sí? Es una pregunta que el Consejo de la Judicatura debe respondernos. Somos de los pocos mexicanos que tenemos el alto privilegio de hablar y decidir por millones de mexicanos. Por eso es nuestra responsabilidad como legisladores ser exigencia para que todos y cada uno de los jueces, ministros y magistrados del sistema de justicia de nuestro país sean hombres y mujeres valientes, íntegros y congruentes. Porque lo que llega a manos de estos personajes es nada más ni nada menos que la solicitud de reparación de daño de las víctimas en México. He presentado queja formal en el Consejo de la Judicatura y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue a Blanca Lobo Domínguez y a Emiliano López Pedraza por posibles actos de incompetencia, de corrupción u omisión, pero además por violentar mi derecho constitucional a obtener justicia. Ante estos jueces empequeñecidos, cobra grandeza figuras internacionales como la de Baltasar Garzón. ¿Por qué apoyar este punto de acuerdo? Porque es nuestra obligación vigilar que nunca ni nadie esté por encima de los mexicanos. Es cuanto. ¿Me permite? Se ha presentado una proposición y se ha solicitado que se considere de urgente resolución en los términos del artículo 59 y 60. Así se hará. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea, porque es que si va a haber discusión, solo si es de urgente. Puede pasar a su escaño. Muchas gracias, diputada. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en los términos de los artículos 59 y 60 si el asunto presentado se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor presidente. La Asamblea lo considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. ¿Desde su escaño o quiere? Desde su escaño, con mucho gusto, tiene la palabra. Gracias, señor senador. Gracias. Es muy breve, simplemente para reconocer el esfuerzo de la diputada Antonieta Pérez, porque a mí me consta que en la Cámara de Diputados, desde el inicio de la legislatura, de la 61ª legislatura, ella ha estado luchando, proponiendo, presentando iniciativas, puntos de acuerdo en torno a este tema muy sensible del costo de las tarifas eléctricas, que tiene que ver también pues con el costo del gas en el país. Ella ha tratado de demostrar cómo existen monopolios en su natal ciudad Juárez, pero no solamente en Juárez, sino en el resto del territorio nacional, en donde estos monopolios del gas pues impactan en la economía popular, en la economía de todos los ciudadanos de esta república. También lo he sabido porque ella nos lo ha informado a todos, que ha
pues planteado juicios de amparo y ha planteado juicios de carácter mercantil ante los tribunales federales del país para intentar pues revertir esta situación monopólica que existe en la industria del gas. Y ahora resulta, después de una lucha muy larga de meses, que dos magistrados se declaran incompetentes y turnan el asunto a los tribunales federales en Ciudad Juárez. Creo que sí es conveniente la intervención del Consejo de la Judicatura Federal como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se salvaguarden no solamente el derecho a la justicia de la diputada, sino también el derecho de acceso a la justicia pues de millones de mexicanos que cuando van a reclamar alguna pretensión ante los tribunales encuentran que los tribunales, ya sean federales o locales, por razones a veces formalistas o en otras ocasiones por razones pues indebidas que rayan en la corrupción, se niegan a entrar al fondo, al estudio de las cuestiones que son planteadas. Entonces, enhorabuena con este punto de acuerdo y porque soy sabedor de la lucha que ha emprendido la diputada. Simplemente quiero manifestar que votaré a favor del mismo y que espero que esta lucha que ella ha emprendido sea por el bien de los juarenses y sea por el bien de los mexicanos. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, don Jaime.